Cuando hablamos del cuerpo físico, está bastante claro que podemos dividirlo en partes: la cabeza, las manos, las piernas, el vientre. Si analizamos por dentro o por medio de máquinas o en una disección de un cadáver, podemos ver los órganos internos, los pulmones, el estómago, los intestinos, los músculos. Cuando hablamos de psicología, cuando hablamos de emociones, de personalidad, no podemos ver esas zonas o esas partes tan claras como en lo físico. En el programa de hoy quiero ofreceros ese mapa que nos pueda ayudar a entendernos a nosotros mismos, esos planos con los cuales nosotros entendemos que hay un error aquí o hay que mejorar allá o que esto está pues perfectamente estructurado. Este es el objetivo del programa. Espero conseguirlo, espero que os sea útil. Este es el podcast del Instituto Incipia de Psicología. Y aquí un servidor, Joan Contreras. Este programa pues quiere ser de una gran utilidad para todos aquellos que quieren entender cómo funcionamos. Y es que, como os decía, la parte física está bastante clara. La parte psicológica, ¿cómo podemos entenderla? Pues primero vamos a ir de lo más etéreo, lo más gaseoso, podemos decirle incluso, hasta lo más físico y lo más denso. Desde el instituto creemos que las personas tienen un alma, un espíritu. Sí, hay una trascendencia. Y en esa trascendencia hay una conexión con el cosmos, con el universo, llámale alma, llámale espíritu, llámale como quieras, pero somos algo más que pura emoción y pensamiento. Hay algo superior. Ese algo superior es donde inciden todas las religiones, donde inciden todos los pensamientos espirituales, y es donde se encuentra la trascendencia de la persona. Es la conexión con el todo. Claro, es como... Y dices, bueno, es que la religión, claro, la religión, hay mucha crítica en contra de la religión. Bueno, pues son herramientas para llegar a ese todo, o a ese Dios, o a ese universo, o a ese cosmos. Mucha gente dice, creo en algo, pero no sé en qué. Y es esa parte de sí mismos, ese alma, ese espíritu, que está ahí vibrando y que la persona lo siente. Otra cosa es que lo desarrolle o no lo desarrolle, ya sea, como os digo, por una espiritualidad, por una manera de entender el mundo, una filosofía de vida, ya sea por medio de una religión, la que sea, y ahí entendemos que es una parte importantísima de la persona. Las personas que no tienen en cuenta su propia espiritualidad lo tienen mucho más difícil. ¿Con esto quiere decir que hay que ser creyente o no hay que ser creyente? Bueno, ahí cada uno tendrá su opción. Pero lo cierto es que cuando crees, las cosas se facilitan mucho. Cuando tienes una fe, cuando tienes un motorcito ahí arriba, por ponerle en algún sitio, un motorcito que te va
como guiando. Hay gente que se declara atea totalmente, pero que cultiva su espiritualidad en un contraste muy, muy interesante, porque tiene una filosofía de vida, porque tiene un montón de razones por las cuales lucha, etcétera, etcétera, etcétera. Desde aquí, desde el instituto, pues os puedo decir que lo que es el alma lo podremos identificar, lo identificamos como la gran sensibilidad de la persona. No una sensibilidad a flor de piel, no una sensibilidad más compasiva, sino una sensibilidad mucho más sutil y profunda. Y cuando hablamos del espíritu, hablamos de una fuerza enorme que conecta con el cosmos, con el universo, con Dios. Y ese espíritu es el que utilizamos incluso en el lenguaje normal. Y hablamos de que esa persona tiene un espíritu aventurero o esa persona tiene un espíritu empresarial. Y quiere decir que notamos en esa persona una energía específica, vocacional, que se vuelca en ello. Por tanto, esto es un primer paso, una primera descripción de algo en lo que creo que vale mucho tenerlo en cuenta. Y después vamos a ir bajando poquito a poquito y nos vamos a la conciencia. La conciencia no es la mente. Son cosas diferentes. Lo que pasa es que están como muy mezcladas. Una cosa es el yo soy, el típico yo soy de los hindús, y otra cosa es la mente que piensa, que escudriña, que busca, que juega con el lenguaje y con las imágenes. Para ir bien, la conciencia, que en los cursos que realizo le llamo el señor de la linterna, fijaros el tema, es decir, donde pongo la atención, la concentración, estoy poniendo conciencia. Y la mente sería la bibliotecaria, el bibliotecario, la persona que accede a archivos, busca en internet, le da vueltas a las cosas, hay recuerdos y ahí esa mente está todo el rato, todo el día trabajando. Bueno, habrá algunos que tendrán la mente como casi en encefalograma plano, pero aún así siempre tienen cosas que pensar. Por tanto, vemos que la conciencia y la mente son cosas diferentes. Vamos haciendo un caminito. Hemos hablado de la parte más espiritual de la persona, el espíritu, el alma. Estamos hablando ahora de la conciencia y de la mente. Y luego vienen las emociones, un poquito en un escalón como más abajo. No quiere decir que más abajo no sea más o menos importante. Simplemente es una forma para poder entendernos, ¿no? Y esas emociones son las constitutivas de la energía de la psique, de la energía psicológica por excelencia. Cuando nacemos y cuando vamos avanzando en nuestro camino infantil, todo es emoción. Todo es emoción. Y todo es lloro o todo es risa. Y poco a poquito va surgiendo ese análisis, esas palabras. En los que trabajamos con niños es maravilloso ver cómo en la etapa infantil de 1, 2, 3 años va surgiendo el lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que las emociones son ese mar en donde navegamos continuamente y que de alguna manera tenemos que tenerlas en cuenta porque están allí donde incluso no creemos que tendrían que estar. Es decir, cualquier información está empapada de sentimiento.
Yo puedo decir 2 más 2, 4, en un tono neutro. Yo puedo decir 2 y 2, pues son 4. Y ya le estoy poniendo emoción, un tono de comprensión. O yo le puedo decir 2 y 2 son 4, en un tono de autoridad. Por tanto, esas emociones lo empapan todo. La ciencia, para poder avanzar, necesita sacarse las emociones de encima, los esquemas, los prejuicios, para poder poner en práctica sus conclusiones. Y esto ha sido una conquista a lo largo de los años. Por ejemplo, ¿cuántos médicos o cuántos investigadores fueron encarcelados o incluso asesinados por sus ideas? Porque la sociedad tenía unas emociones, unos esquemas fijos que no dejaban que los científicos expusieran sus conclusiones, y esto provocaba una rabia. Estos científicos provocaban una rabia porque rompían el esquema social que estaba establecido. La ciencia ha podido avanzar gracias a este empeño de la mente de poder separarse de esas emociones, pero aún así, la codicia, la envidia y un montón de emociones aún empapan todas las investigaciones científicas. Y si no, hablad con un científico que publique o que haga algún tipo de trabajo en este sentido, y ya veréis cómo esas emociones empapan continuamente todo el mundo científico. Y seguimos en este rapidísimo esbozo de lo que es este mapa de nosotros mismos. Hemos hablado en primer lugar, vuelvo a repetir, espíritu y alma, luego conciencia, luego la mente, luego las emociones. ¿Y ahora qué nos queda? Pues sí, nos queda el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo al que hacía referencia al principio del programa es el cuerpo, el espacio interno donde habitamos, donde sentimos, donde nos duele la cabeza de tanto pensar, donde de alguna manera nos duele el alma cuando pasa algo que se sale de lo normal, cuando estamos en meditación o cuando estamos rezando. Ese cuerpo a veces se revela en ese ejercicio y quiere salir, quiere romper esa rutina. Ese cuerpo que muchas veces habla por las emociones que las palabras no dejan salir. Ese cuerpo que tiene esa psicosomática, que es una de las grandes epidemias hoy en día, puesto que muchas enfermedades vienen hoy por el estrés, por los nervios, por las depresiones. Muchas enfermedades es el grito del cuerpo de ese mundo interno que no encuentra otra salida. Por tanto, nos vamos ya a un esquema completo. Podríamos completarlo con más cositas, ¿eh? Por ejemplo, el yo superior. El yo superior es donde estaría entre la conciencia y el espíritu, por ponerlo en algún momento, ¿no? Que sería algo que me guía, las intuiciones, que sería la parte emocional que tiene un conocimiento que nadie me ha enseñado. Esa intuición es que yo tengo un conocimiento, sé algo, no sé por qué lo sé, pero lo sé. Y entonces, pues lo pongo en marcha. Y si tengo una buena conexión con mi cuerpo a nivel emocional, puedo acceder a esa intuición.
A veces hay personas que dicen, no, mi intuición me decía esto, pero hice lo otro. Ay, amigo, ay, amiga. Qué importante es en esta vida conocer que tenemos un alma, un espíritu, una conciencia, una mente, unas emociones, un cuerpo, una intuición. Y esto lo iremos tratando más adelante en otros programas, porque digo, tengo un problema. ¿Y dónde lo tengo? Pues lo tengo con mi cuñado. No, lo tienes con tus emociones. O a lo mejor lo tienes con tu mente y con tu esquema de lo que tendría que ser un cuñado. Y tú dices, no, 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 te estás equivocando totalmente. El problema lo tiene él. Ay, amigo, amiga, el problema muchas veces lo tienes tú. Pero esto ya es tema para otro programa. ¿Quién tiene el problema? ¿Quién tiene el problema realmente? Hoy nos quedamos con este mapa, con estos planos, vuelvo a repetir, alma, espíritu, conciencia, mente, emociones, cuerpo, intuiciones. Y con este mapa vamos a viajar a lo largo de este curso. Inspiramos. Retenemos. Expulsamos. Volvemos a inspirar. Expulsamos. Y nos volvemos a ver el lunes que viene. Espero que tengáis un maravilloso jueves. Nos vemos. Hasta luego.